Hola, soy Bernardo Perles y dentro de este ciclo de conferencias formativas que está organizando Netenet os voy a dar inicio, vamos a dar paso sobre determinados tipos de concepto de venta que debe tener una persona clara antes de salir a vender. Como pone aquí, antes de salir a vender. Y estos conocimientos imprescindibles no son más que puro sentido común. Y es importante e interesante darse cuenta de todas estas cosas porque son la principal causa de las frustraciones de la mayoría de las personas que quieren iniciar una actividad comercial. No han tenido una experiencia previa, nadie les ha dicho cómo lo deberían hacer y se encuentran ante situaciones que realmente les resultan, digamos, atípicas y sobre todo porque no han sabido prepararse adecuadamente. Por eso me gustaría dar comienzo pasando, si quiere pasar, ahora mismo. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos dirigimos a un cliente o a alguien es la primera impresión. Esa primera impresión que nosotros mismos también las analizamos cuando alguien nos viene a pedirnos algo o cuando alguien quiere algo de nosotros y evidentemente le hacemos, las mujeres un poco más que los hombres, pero normalmente las mujeres y los hombres y sobre todo los dueños de negocios hacen una radiografía completa de las personas que van a ofrecer algún tipo de producto o servicio. Es muy importante tener claro que hay que ir vestido adecuadamente, afeitado si no te has dejado barba, pero que sea una barba por lo menos aseadita, arreglada, afeitado, peinado, higiene personal, que no se vean unas uñas negras, largas, que se vea suciedad, que no haya un olor que cuando se acerque a una persona digas, Dios mío, ¿de dónde sale esta persona?, ¿no? Hay determinados aspectos que son fundamentales para que uno se dé cuenta de que las cosas no deben ser así, porque cuando vemos a alguien somos capaces de criticar, deberíamos aplicar la autocrítica en nosotros mismos. Muchas veces hemos visto llegar a comerciales a sitios mascando chicle, con las gafas de sol puestas. Es que yo llevo un producto que, bueno, que tú verás lo que haces si no lo coges. Vamos, no podemos ser arrogantes, debemos ser un poquito más educados en ese sentido. Y sobre todo, un trato de igual a igual, es decir, corresponder en el trato. A mí me hablan de una manera, yo no es ni más ni menos la persona que tenemos sentada delante de nosotros que nosotros mismos, pero evidentemente los que pretendemos algo a cambio somos nosotros, vamos con la intencionalidad de vender. Y otra cosa también muy importante, que hay muchas personas que no tienen un criterio de la puntualidad. Para ir a visitar, se puede ir a visitar de varias maneras. Se puede ir a visitar a puerta fría o se puede ir a cita concertada. Si tú has quedado con una persona a una hora determinada, oye, sé puntual. Sé puntual porque la puntualidad dice mucho de la persona que te va a atender y mucho de la persona que vas a recibir, dependiendo de que estés en un lado o en el otro, es decir, de que tú seas el comerciante o empresario o que seas el comercial que pretende algo. Yo os recomiendo, por el sí o por el no, llegar siempre 5 o 10 minutitos antes, porque así también ves un poco qué es lo que se está cociendo en el sitio y sacas también una información adicional que suele ser muy valiosa. No es lo mismo ir a visitar a un cliente en plan chándal, con la hoja de pedidos en el bolsillo del chándal y hablando por teléfono tranquilamente, con un bolígrafo para tomar 2 notas, que ir también de una manera informal, pero bueno, ya voy con una americana, una camiseta, un portafolio, será más o menos bonito, más o menos agradable para la vista de algunos, pero bueno, por lo menos voy en plan de trabajo y voy con una pinta
distinta, ¿eh? O sea, a mí me viene alguien a vender algo en chándal y en camiseta como si viniera de hacer footing y la verdad es que la primera impresión que saco es bastante negativa. Sin embargo, puedo ver un perfil de una persona joven, moderna y bueno, como lo que me va a ofrecer o vender no será a lo mejor de una gran relevancia, evidentemente también tenemos que saber adaptarnos al perfil de la persona que vamos a visitar o el tipo de producto o servicio que ofrecemos. Si yo vendo Ferraris, evidentemente no voy a ir con ninguna de las dos pintas anteriores. Si yo vendo casas, no voy a ir con ninguna de las pintas anteriores. Si yo vendo un producto o servicio a un cliente, que mi cliente es un gimnasio, pues a lo mejor ni aún así te digo que yo iría vestido de chándal a venderle algo a un gimnasio. Otra cosa es que yo sea cliente de ese gimnasio y en el entorno pues le haga algún tipo de propuesta o le haga algún tipo de comentario referente a la posibilidad de que adquiera uno de mis productos o servicios. Pero como decimos aquí, solo tenemos una oportunidad para causar una primera buena impresión. Y por eso es importante el llegar a los sitios de una manera adecuada, preparado, limpio y listo para poder representar a nuestra empresa como ella se merece y como el cliente está esperando que nosotros lo hagamos también. No hay que ir tan cargado de documentos, hay que ir con lo justo, con lo que necesitamos para hacer ese trabajo, hablar claro, en un tono adecuado, ni con tonos muy altos, ni hablar tan flojito que no se enteren de lo que decimos. Tenemos que sonreír durante la entrevista, porque esto es muy importante. No es lo mismo entrar en un sitio con una sonrisa en la boca, que estás empatizando y estás, hola, buenos días, ¿qué tal? Que, hola, el gerente, ¿está por aquí el encargado? No, o sea, veamos todo aquello que a nosotros nos gusta observar y intentemos aplicarlo cuando vayamos a salir a vender. Tenemos que estar un poquito a la altura como interlocutor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente tenemos que saber hablar, saber expresarnos, saber a lo que hemos ido a ese sitio y mantener una postura correcta. Hay muchas personas que, dependiendo del tipo de negocio que visiten, porque hay comercios que tienen un despacho al lado y te atienden en el despacho y otros pues te atienden en el mostrador de la tienda, comercio, bar, donde estés visitando, ¿no? Y hay muchas personas que cuando llegan al sillón cogen la silla y nada, están allí como si estuvieran en el cine. No, vamos a ver, o sea, tú vas a vender, tú no vas a pasar el rato. Entonces debes mantener una compostura, ¿vale? La forma de andar, de actuar, de comportarse, la seguridad que uno muestra en sí mismo y el entusiasmo cuando está vendiendo un producto o servicio es muy importante. Debes ser una persona activa, pero sobre todo tienes que escuchar, y tienes que escuchar mucho, porque el cliente te va a terminar diciendo lo que quiere en realidad. Tú debes de tener un proceso que vamos a ver aquí ahora, que es una explicación, una presentación, una exposición de lo que tú quieres hacer y esperar ya directamente el entrar a vender. Pero todo eso tiene un proceso, que eso ya veremos al final un poco cómo se plantean todas estas situaciones. Y sobre todo, pregunta todo aquello que quieras saber, pero tampoco lo conviertas en un interrogatorio, ¿vale? Porque una cosa es preguntar para obtener información y la otra es una pregunta detrás de otra, que el cliente llega a un momento en el que te va a decir, che, oye, mira, ¿para qué quieres saber tantas cosas, no? De hecho, la presentación y el presentarse uno mismo es una de las partes más importantes porque realmente viene a ser el 50% del resultado de la venta. Y esto es importante ¿por qué? Pues porque tú estás siendo la imagen de la empresa a la que vas a ofrecer,
tú estás siendo el embajador o la embajadora de la compañía que estás representando en ese momento, y por eso la compañía va a ser juzgada a través tuyo. Por lo que con tu manera de comportarte, tu manera de vestir y la manera que tengas de relacionarte con los demás es lo que va a marcar en cierta medida un poco esa primera imagen que va a percibir el cliente, no solo tuya, sino de la compañía que representas. Por eso es importante saber venderse uno mismo, ¿no? Y bueno, ya ha llegado un momento en el que tengo que presentarme, tengo que hacer la presentación. Hay una serie de pasos que son fundamentales para que un comercial pueda llegar, vamos a decir, que con buen pie y poder ganarse esa primera buena impresión. Esa primera buena impresión, aunque dicen que son los 15-20 primeros segundos, si después cuando abres la boca la cagas, literalmente, permitidme que sea así de claro, pues evidentemente no ha servido de nada. Por lo tanto, vamos a decir que es la continuidad de esa primera impresión, que es el aspecto de cómo llegamos, correctos, bien vestidos, limpios, bien peinados, aseados, no tenemos manchas en las caras porque nadie nos ha dado los besos, ni venimos de pintar con gotas de pintura, etc. Eso ya llegamos. Y después nos presentamos. ¿Y cómo nos presentamos? Pues aquí tenemos una serie de pasos que son interesantes tener en claro. Primero, romper el hielo. Romper el hielo significa empatizar un poco con la persona que nos va a atender, y para eso, dependiendo del lugar, momento, tipo de cliente y producto a ofrecer, evidentemente iremos recogiendo una serie de información conforme estamos llegando al establecimiento o al sitio donde vayamos a realizar nosotros esta venta. Por ejemplo, si nos vamos a una sala de fiestas y llegamos allí y vemos que está todo perfectamente limpio, todo recogido, está impoluto, tal, preguntamos por el gerente, nos dicen que está en la oficina, que un momento, que de parte de quién, y aquí entra un factor muy importante: la tarjeta de visita. La tarjeta de visita que entregamos en ese momento para que se la den al gerente para que nos atienda, no puede ser una historia, bueno, dependiendo de lo que vendáis, evidentemente, pero vamos a ver, si yo vendo un producto serio, un producto de marketing, si yo vendo un producto de internet o de online, no puedo empezar a poner una serie de margaritas en la tarjeta de visita porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues bueno, busquemos una imagen seria, busquemos una imagen clara, sencilla de lo que nosotros estamos haciendo, y que sea una tarjeta, a poder ser que no vaya con tachones y con historias de estas, porque muchos quieren, por no gastarse 12 o 15 euros, quieren reciclar hasta las tarjetas. No seamos tan cutres, hagámonos unas tarjetas nuevas. Entonces, una vez que rompemos el hielo es cuando llegamos a la persona y le decimos: vaya pedazo de local que tiene usted, de verdad que lo tiene usted montado con mucho gusto, porque yo visito normalmente establecimientos de estas características y a la hora que esté todo perfectamente limpio, todo en su sitio y tal, de entrada invita a cuando se le ven las tripas a un negocio de estas características, se sabe que hay un profesional detrás. Bueno, ya pasamos al siguiente punto, que es importante: agradecimiento. Agradezco que haya encontrado unos minutos para atenderme, sé que es una persona muy ocupada, por lo que intentaré ser breve. Yo voy a ir haciendo unas pequeñas pausas para explicaros un poco los puntos, porque es importante, aunque yo no voy a decir agradecimiento, tal, esto en el momento que lo trabajemos, y lo trabajéis directamente y personalmente cada uno de vosotros, vais a empezar a olvidar los puntos y vais a pasar directamente al texto vuestro, que os lo vais a personalizar de cómo lo haríais vosotros. Esto evidentemente es un ejemplo y que cada uno debe utilizar sus propias palabras y sus propias maneras de hacer estas cosas. Yo os voy a poner un ejemplito ahora sin decir lo que está en negro, ¿ok? Entonces, sería llegar a un sitio, por poner un pequeño ejemplo. Llegamos, yo observo
que me están pasando a un despacho y yendo hacia el despacho empiezo a ver pues una serie de fotos de una niña montando a caballo, recogiendo unos trofeos en un club hípico o tal, o unas fotos de tenis con un trofeito de tenis, etcétera y tal. Ya sé que a alguien de esa familia, a alguien vinculado con el gerente o con tal, le gusta ese tipo de deporte. Igual digo eso que veo cosas de coches y tal. Es información visual que vamos recogiendo. Por lo tanto, cuando yo llego a ver una persona que no conozco de nada y es la primera vez que la voy a ver, si yo veo allí cosas de coches o cosas de motos o cosas de tenis o cosas de bicicletas o cosas de lo que sea, ya sé que tengo una entrada porque no lo va a poner la secretaria. Lo va a poner el señor, el dueño de la casa, entiendo yo, ¿no? Por pura lógica. Entonces, cuando llegamos y vemos eso, pues bueno, ya nos han dicho cómo se llama este señor, tal. Hola, muy buenos días, don Pedro. Y si no nos lo han dicho, es la primera tarea que tenemos que intentar averiguar. Averiguar el nombre de la persona a la que vamos a ver. Aunque sea un aquí te pillo, aquí te mato, que hemos llegado, sí, pim, pam, y nos van a atender. ¿Vale? Todo eso es ir desarrollando poco a poco las habilidades que son precisas para poder empatizar con la gente. Pero una vez que ya tenemos el nombre, vamos a decir, por ejemplo, que es el señor Ortega, pues bueno, pues llegamos ya directamente y vaya, señor Ortega, veo que usted o sus hijos tienen afición por la hípica. Yo tengo un hijo mío que monta caballo desde que tenía 4 años. Es un máquina, por eso me ha llamado la atención. Entonces, si es tal, pues esa persona dirá, sí, sí, es mi hija, tal, no sé qué, no sé cuándo. Mire, ¿qué desea? Pues mire, agradezco que haya encontrado unos minutos para atenderme, sé que es una persona muy ocupada, por lo que voy a intentar ser breve y le voy a dar un poco la información sobre lo que he venido hoy. Pues mire, soy Bernardo Perles, estoy visitando en estos momentos a los comerciantes y pequeños empresarios de la zona porque estamos presentándoles un sistema de promoción para la captación de clientes muy interesante. Y en estos momentos todos andamos un poco necesitados de clientes. ¿No es así, señor Ortega? ¿Qué te va a decir? ¿No? Entonces, pasamos. ¿Quiénes somos? Pues bueno, pues Unete Club es un sistema online que se dedica a la promoción de empresas por internet con más de 60.000 promotores activos. ¿Esto qué hace? Pues bueno, si yo voy dándole, estoy poniendo esto como podemos poner cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio, pero en este caso, evidentemente, si vamos a tener que hacer acción de venta con Unete Club, tenemos que empezar a trabajar un poco el concepto de Unete Club, ¿no? Entonces, explicamos un poco quiénes somos, ¿vale? Y a partir de ahí ya pues vamos a ver qué es lo que hago yo en la empresa y qué es lo que buscamos. Pues bueno, soy el responsable comercial de esta zona y le visito para ponerme a su disposición, de manera que le pueda presentar todas las ventajas que puede usted obtener con los sistemas de promoción online que nosotros representamos. Confirmación y complicidad, ¿qué es lo que buscamos aquí? El ponerle algún tipo de pregunta, aseverar algún tipo de cosa que haga que esta persona se ponga de nuestra parte. Y es, por ejemplo, este texto, ya digo, vosotros podéis poner el vuestro y personalizarlo perfectamente porque no hay ningún problema, es más, lo debéis hacer. ¿Estará de acuerdo conmigo, señor Ortega, que solo aquellas empresas que se adaptan a las nuevas tecnologías, las cambiantes situaciones del mercado y no retrasan sus decisiones, sobreviven y progresan? Dicho de otra manera, dependiendo del lenguaje que tenga cada uno y evidentemente de la persona que tengamos sentada delante. Porque si tenemos sentado delante a un señor que es un señor que no tiene ningún tipo de preparación y es una persona que es un empresario innato, es decir, autodidacta, pues, y lo conocemos encima, pues mira, Pepe, estarás de acuerdo conmigo que o nos adaptamos a las nuevas tecnologías o realmente estamos perdiendo unas oportunidades de mercado muy importantes. Y solo las empresas que saben seguir y saben adaptarse a estas circunstancias son las que se mantienen en el tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Pues, ¿qué es lo que ha hecho, que aquí ya es cuando entramos
en una pregunta para que el cliente hable. ¿Qué es lo que ha hecho que tu negocio esté funcionando durante tanto tiempo? Y entonces él te explicará. O desde cuándo la empresa, no sé, es buscar una pregunta abierta para que esta persona reciba de nuestra parte una invitación a hablar. ¿Ok? Evidentemente esto es un tipo de presentación hecha por poner algo en un momento determinado. Lo único que tiene que hacer cada uno de vosotros cuando vaya a hacer una presentación de negocio, una presentación de una empresa, de algo que queramos vender, ya os digo que estamos hablando de un tema de venta presencial, nada de venta online. Esto es venta presencial, cuando vamos a visitar a una persona para venderle o ofrecerle algún tipo de producto o servicio. Que como hemos visto anteriormente y como va a salir próximamente Únete Club, esto va a ser un producto que va a precisar de venta presencial. Y por este motivo, a las personas que jamás han tenido ningún tipo de experiencia en el mundo de las ventas, os vamos a ir introduciendo paso a paso dentro de este mundo para que podáis ganar la confianza y tengáis la suficiente seguridad en vosotros mismos para que cuando vayáis a vender, pues consigáis esas ventas y ganáis el dinero que se pueda ganar con esta compañía y con este tipo de productos. Por eso os digo, prepara tu propia presentación. ¿Por qué? Porque tus palabras no son las mías, tus conocidos no son los míos y llega un momento en que te vas a sentir más cómodo, más cómoda utilizando tu propio argot, tu propio vocabulario. También de esa manera no se ve una cosa postiza. Hay que saber hacerlo con naturalidad. ¿Cómo me entreno y cómo lo hago para que esto me salga con naturalidad? Pues bueno, evidentemente la mejor manera que hay es ponerte delante de un espejo y aunque os parezca una chorrada o una tontería, es bueno que nos veamos y veamos la cara que estamos poniendo. Y después es muy importante también que sonreamos y que incluso hasta entrenemos diferentes tipos de sonrisa. Porque está la sonrisa sincera, la sonrisa que se nota que es más postiza que la una, por decirlo de alguna manera, y después, pues bueno, ver que realmente si lo que yo estoy diciendo no soy capaz de convencerme a mí mismo, si yo no soy capaz de convencerme a mí mismo, ¿cómo voy a convencer a otra persona? Entonces hay una serie de pasos previos a salir a vender que uno debería, por lo menos, entrenarse un poquito en ellos. Es decir, practicar tanto la presentación como buscar las palabras adecuadas para ponerlas y, sobre todo, asentar determinado tipo de cosas, como, por ejemplo, cuando vamos a ver a alguien, supongo que alguno de vosotros os habrá dado alguna vez a alguien la mano y parecía que os estaba dando una morcilla. O sea, la mano se da con energía, sin hacer daño, sin pasarse, sin ser un burro, pero hay que dar la mano con seguridad. Si es una mujer, pues bueno, la mujer también debe, cuando está vendiendo, no dar la mano como si fuera una mantequilla. Se da la mano, si da la mano, da la mano, y si da 2 besos, da 2 besos. Pero dar la mano con aplomo, con firmeza. Hola, buenos días, soy Eva González y tal, pum, y le da la mano con decisión. Es decir, ole, una tía que tiene claro lo que quiere y me va a ir directamente al grano. Y por eso dar la mano es algo que no dice mucho, pero dice mucho. Porque lo que te está diciendo la otra persona es que eres un blandy blue, eres una persona insegura, etcétera y tal. Y después, visita convencido. Siempre hay que visitar convencido de que se va a vender. Porque si ya vas convencida o convencido de que esto no me va a salir, me van a mandar a hacer puñetas, no lo voy a vender, evidentemente no lo vas a hacer, porque tú estás sembrando tus propios miedos y tus propias incertidumbres. Por eso, cuando llegamos a un sitio, cosas también que tenemos que tener en cuenta. Trata con amabilidad a la persona que te va a atender, porque no sabes nunca quién puede ser, pero tampoco pierdas el tiempo detrás de dar excesivas explicaciones, porque tu primera entrada debe de ir enfocada a averiguar
quién es la persona que decide. Por eso hay que averiguar quién es el decisorio, la persona que tiene el poder de decisión, porque como vemos aquí abajo, es la que nos va a firmar el cheque. Y si yo le hago toda la explicación y toda la ratafila a la dependienta, al dependiente, al camarero o a la persona que me esté atendiendo por primera vez, voy a perder mucho tiempo. Es importante también en ese primer impasse averiguar el nombre tanto de la persona que nos está atendiendo como del responsable que nos va a atender después. Porque si no nos puede atender en ese momento, lo único que tenemos que hacer es aprovechar que ya hemos estado allí, sacar la agenda e intentar cerrar una cita que nos pueda atender. No, es que el señor Ortega solo recibe de 6 a 7 de la tarde. Muy bien, ¿hay que hacer cita para poderse entrevistar con el señor Ortega? Sí, es imprescindible. No, usted venga y él normalmente atiende a todo el mundo, pero de 6 a 7. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna cosita que creas que debo saber? ¿Le gusta que se lo presenten? Todo, ya, dependiendo del grado de complicidad y de cómo hayamos tratado a la persona que hay allí, pues nos dará, sacaremos más o menos información, y eso son determinadas habilidades comerciales que hay personas que tienen mucha mano izquierda, saben tratar a la gente y tienen una información previa muy importante antes de entrevistarse con la persona que realmente le va a decir el sí o el no a lo que él pretende vender. Por eso es importante también el contar que las terceras personas que nos pueden abrir o cerrar la puerta para hablar con la persona responsable, es importante mantenerlas en el trato. A nadie le gusta perder el tiempo, y cuantas más visitas hagamos, más probabilidades tendremos de hacer una venta, y eso es por pura estadística, no es que me lo esté inventando yo, pero claro, evidentemente también hay que ver cómo se hace, ¿vale? Si yo me preparo una ruta, y yo tengo una ruta preparada, pues si concierto una serie de citas, pues puedo aprovechar mejor esos desplazamientos, porque me voy buscando citas por el camino. Aprovechamos nuestro tiempo, el tiempo de nuestros clientes, y en los tiempos muertos es cuando me dedico a buscar clientes a lo que se denomina puerta fría. Y es importante saber distinguir entre una visita concertada y una puerta fría, porque las circunstancias que se suelen dar son diferentes. Es igual que saber distinguir entre cita y entrevista. Una cita es cuando yo quedo con alguien, una entrevista es cuando esa cita dura ya más de 30 minutos o más de 20 minutos, porque se ha convertido en entrevista. Esa persona está interesada en lo que yo le estoy exponiendo, me va a demandar información, yo le voy a ir dando información, y si en ese momento no tiene el tiempo suficiente, pero tiene interés, me dará otra fecha con un horario determinado para que o bien le explique a una tercera persona, que ahí ya él puede ser el decisorio, pero de esas cosas se ocupa cualquier tipo de empleado que pueda tener, desde un familiar, un conocido, etc. Sobre todo cuando nosotros estamos hablando de productos de marketing online, que en muchos tipos de comercios y establecimientos lo lleva el hijo, el sobrino o un empleado más joven, si el propietario es una persona ya de más edad. Entonces, entrenémonos sobre todo en el tema de puerta fría, porque es muy desagradable en algunas ocasiones, pero cuando se desarrollan una serie de habilidades, que es decir, por aquí me voy a colar, realmente te puedes encontrar con sorpresas que son las que te hacen subir tu cifra de negocio. Y dependiendo del tipo de negocio, producto o servicio que tengamos, evidentemente esto será fundamental para nosotros. Conocer el producto, pues mira, sin conocer lo que quieres vender, mejor te quedas en casa. Y mejor te quedas en casa, ¿por qué? Pues porque vas a hacer el ridículo, no vas a poder contestar a una serie de preguntas que te van a hacer sobre ese mismo producto, y te vas a aburrir, vas a abandonar y te lo vas a dejar a la primera de cambio. Cuando si te dedicas, y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, cuando uno se va a dedicar a algo a nivel comercial y encima es tu propio negocio, evidentemente tienes que sabértelo defender a cuerpo y espada. Entonces, ¿por qué no
preparar antes de salir un pequeño estudio de mercado, intentando averiguar a quién le puede interesar, a quién tengo de competencia y cómo lo hace mi competencia. Porque así yo sabré las posibilidades que tengo. Y si me he preparado una buena presentación, si sé cómo funciona mi producto o servicio, si sé que encima es económico y si sé encima poder hablar y presentar tanto el producto como la compañía a la que yo represento, evidentemente voy a salir con seguridad, voy a salir con firmeza, voy a hablar con autoridad, que no con arrogancia, que son dos cosas muy distintas. Pero si yo hablo con autoridad y con conocimiento, primero, voy a transmitir esa seguridad. La persona que me está atendiendo va a ver que soy un profesional, que conozco el producto y eso va a apuntar a mi favor, evidentemente. Entonces, todas estas cosas son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque hay también muchos comerciales que salen a la calle y salen con miedos. Un comercial lo primero que tiene que tener es autoestima y seguridad en sí mismo de que va a vender. Porque si ya sales con miedos, con dudas, con temores, chico, chica, empezamos mal. Vence esos miedos. ¿Y cómo se venden esos miedos? Esos miedos se vencen con entrenamiento y con una formación adecuada, pero sobre todo con entrenamiento. Y el mejor sparring que tenemos somos nosotros mismos. Cuando yo soy capaz de reírme de mí mismo y de mis propios fallos, es cuando puedo hablarle a una cámara, cuando puedo hablarle a un espejo, cuando me puedo estar mirando a un espejo y me puedo estar viendo si estoy poniendo buena cara, mala cara, estoy actuando bien o estoy actuando mal, para que cuando no la tenga y me tenga que dirigir a un público general y tenga mucha gente en una sala, no me dé vergüenza de hablar, sepa cómo lo estoy haciendo, pero sobre todo porque tengo la seguridad de que lo que estoy diciendo es así. Y como tengo esa seguridad, si me piden una explicación, la podré realizar. Y si llega un momento en el que yo tengo claras cuáles son mis virtudes y mis carencias, pues evidentemente voy a intentar sacar el máximo partido de ellas. Vamos a intentar explotar todas aquellas virtudes que nosotros tengamos y las carencias, pues bueno, si yo no sé de algo y tengo una carencia en algo, pues si lo sé, que lo he averiguado, evidentemente voy a buscar la solución. ¿Por qué? Porque voy a remediarlo. Y ya al final, si te quedas bloqueada o te quedas bloqueado, pide ayuda. Siempre vas a encontrar un compañero, siempre vas a encontrar a alguien que te puede prestar un poco de ayuda a la hora de solventar cualquier tipo de situación. Incluso si se trabaja en equipo, hay determinado tipo de circunstancias en las que las visitas se pueden realizar acompañadas. Es decir, hasta que tú te sueltes, voy a ir yo contigo 2 o 3 veces para que veas cómo entro yo a los sitios y de esa manera pues tú cojas un poquito de soltura y pierdas ese miedo. Pues eso son 2 o 3 visitas, porque después ya uno se debe soltar y debe saber cómo se hace todo eso. Factores a tener en cuenta. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todo esto que hemos estado viendo. Primero, tenemos una sola oportunidad para causar una primera buena impresión. La presentación es el 50% de la venta. Hablar con el decisorio nos evita pérdidas de tiempo. El tiempo es valioso. No te enrolles, ves al grano. Quinto, si no sabes lo que decir, no visites. Prepárate, conoce el producto, conoce el servicio que vas a ofrecer y de esa manera visitarás con seguridad. Sin seguridad y autoestima estás perdida, estás perdido. ¿Por qué? Porque te van a poder, a la primera contra que te salga, te vas a apocar y entonces el cliente te dominará y dominará en la situación cuando siempre eres tú el que la debe controlar. Vender, en síntesis, vender es ofrecer. Todo aquello que no se ofrece no se vende. ¿Por qué? Porque no se sabe que está, no se sabe que existe. Si tú no lo ofreces personalmente,
y tampoco está por internet, pues resulta que, jope, yo no soy adivino, yo no puedo saber que esto existe, por lo tanto, para poder vender hay que saber ofrecer. Y vender realmente es fácil, no es una tarea difícil. Lo único que debemos encontrar es a una persona o una empresa que tenga necesidad del producto o servicio que nosotros vendemos. Ahora, ¿en qué tengo que establecer, digamos, el especial interés? ¿En qué tengo que poner yo más interés? ¿En quién y cómo? En averiguar en el quién puede comprar mi producto y cómo se lo voy a ofrecer. ¿Cómo puedo hacérselo yo atractivo? Mirad, yo suelo decir siempre que el mundo de la venta es algo que llevamos en los genes. Desde el primer momento en el que nacemos, estamos comprando y vendiendo. Unas veces es con cariño, otras veces es a nivel sentimental, otras veces es a nivel material. Pero la vida es puro intercambio. Y aquel que no intercambia termina pudriéndose solo en un rincón. Por eso no es tan difícil vender. Yo muchas veces lo comparo con el tema de ligar. A mí ya se me ha pasado la edad de ligar, pero cuando era más joven sí que observé en un determinado momento de las técnicas que empleaban algunos compañeros míos y yo mismo para cuando había alguna presa a la cual teníamos que darle caza de alguna manera. Y esto pongo una serie de símiles porque hoy en día es totalmente diferente. Hoy están de botellón en un descampado, en un parking, y se funciona de otra manera. Pero bueno, tenías que ir averiguando qué es lo que le gustaba a esa persona, tenías que ir averiguando qué entorno es el que ella se sentía más a gusto, cuáles eran sus gustos, es decir, averiguar algo. Por eso yo siempre digo que en el mundo de la empresa es exactamente igual. Si yo voy a un sitio a puerta fría, que no he averiguado nada, no conozco absolutamente nada del sitio donde voy, no juego con ninguna ventaja. Sin embargo, si yo he podido preguntarle a uno que conozco, que conoce, qué tal, oye, ¿y esta persona qué tal es, qué tal, cómo le va el negocio? ¿Tiene alguien que se ocupe de esto, tal, pim, pam? Y yo hago una pequeña averiguación de esa persona. Cuando yo llegue allí tengo ya una información previa y me va a servir cuando localizo el quién, de qué manera con la información que yo tengo le puedo presentar el cómo. Y dependiendo de la información que yo haya recibido, le podré hacer una presentación de una manera o le podré hacer una presentación de otra. Por eso, todas estas cosas es importante que vayamos tomando nota de ellas, porque Unetenet se está preocupando de formar a la gente desde nivel 0 hasta ya un poquito más avanzados, que podemos considerar ya nivel profesional. Y va a haber formación para todos los gustos. Por eso os invito a que sigáis asistiendo a estas conferencias. Después en el back office vais a tener una serie de cursos también que podréis ir siguiendo, y es importante el prepararse porque esto os va a servir tanto para estar en esta compañía como para estar en cualquier otro tipo de negocio, ya sea tradicional o de network marketing multinivel. Por eso os presento el curso técnico de ventas para principiantes, que os voy a presentar simplemente esto que hemos visto. No es más que un pequeño aperitivo de lo que entra dentro de lo que es este índice general. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver la clasificación de las empresas, ya que vamos a ser autónomos, ya que vamos a tener que facturar nosotros nuestros productos o servicios a nuestros clientes, porque nosotros vamos a comprar un producto de Unetenet y lo vamos a revender a un cliente final. Pues vamos a averiguar el tipo de empresas, sus orígenes, por su capital, por el número de empleados, etcétera, para saber un poco del mundo de la empresa. Vamos a trazar un esquema del proceso de la venta, todas las cosas que entran y que tienen que ver con el tema de la venta,
que son más de las que os pensáis y hay muchas maneras de poder hacer las cosas. Hoy hemos visto un poquito de la presentación y tal y todo esto, pero después a la hora de concertar la cita hay varias maneras de poderlo realizar, etcétera, etcétera. Conocimiento de producto fundamental. Hoja de ruta, hay muchos modelos de hoja de ruta que eso va a repercutir directamente también en nuestro bolsillo. No es lo mismo estar zigzagueando, yendo aquí y allá sin un orden fijo, que establecer unos criterios para rentabilizar nuestras salidas a la calle. Concertar una cita, diferentes maneras, a través de telemarketing, a través de visita, a través de un referido, vamos a ver todos estos puntos. La presentación que hoy hemos visto, una pequeña avanzadilla de ella, esquema general de la entrevista, esto es fundamental. No os preocupéis si en un momento determinado estamos poniendo el listón alto y os estamos hablando un poco de psicología de la venta y os estamos hablando de un poco cómo interpreta la gente las cosas, etcétera y demás. Porque aunque haya que después bajar el nivel, siempre es mucho más fácil saber mucho y bajar el nivel para ponerse al nivel de la persona que tienes delante, que no al revés, que quedarse corto de nivel cuando la persona que tenemos delante tiene un nivel superior al nuestro y nos falta fondo para poder llevar esa conversación. La motivación o el concepto de la compra, un factor importantísimo a la hora de poder tener éxito en la misma. Y ya, para finalizar, si le da por pasar aquí, el cierre, porque aprender a cerrar es aprender a vender. Y es fundamental, hay muchas personas que hacen todos los primeros procesos muy bien, pero cuando llegan al momento final, que es cuando se tiene que sacar ya el libro de pedidos, hacer el pedido, que te firmen la hoja de pedido o que te paguen lo que sea, ahí se disipa. Pues no, hay que aprender a cerrar. Y después, perdón, es importante tener claros determinados procesos administrativos comerciales. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que por lo menos tengamos un poquito de información y veamos hasta dónde somos capaces de valernos nosotros mismos y hasta dónde llega un momento en el que necesitamos la ayuda de un profesional para facturación, liquidación de impuestos, etc. Entonces, todas estas cosas son cosas importantes antes de salir a la calle, porque uno debe conocer todas las ventajas que puede tener y todos los inconvenientes con los que se puede encontrar, porque al final de todos estos conocimientos va a depender que tengamos unos buenos resultados en el mundo de la venta. Pues bien, por mi parte ya nada más, gracias por vuestra asistencia, os espero el próximo miércoles y cuando esté el back office habilitado habrá una pestañita específica para temas de formación que también se va a habilitar en breve en unetenet.net. No obstante, lo dicho, encantado de teneros conmigo y hasta siempre.